Bienvenidos a Despejando Dudas. En la parte de conducción les saluda Luisa Loyola. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en canales abiertos, señal abierta, a través del YouTube también, y también se pueden conectar con nosotros a través de RTL. Nos pueden llamar al 936-520-594, 936-520-594 para poder despejar todas sus dudas legales. Hoy día tenemos como invitado al doctor Ricardo Herboso, quien nos va a hablar acerca del tema laboral, que es un tema muy importante, sobre todo en esta época, y que hemos visto, doctor, que ha sido muy importante saber sobre las leyes desde que empezó la pandemia. Vamos a hablar sobre el tema de despidos arbitrarios. Qué importante es tanto que el empleador y el empleado sepan sobre estas leyes, estas normas, cuáles nos amparan en ambos casos y cuáles son las leyes y normas que podemos utilizar en caso de un despido arbitrario. También cuándo se concreta este despido arbitrario, qué tipo de despidos existen dentro de cada empresa y cuándo se debería efectuar de manera legal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Gracias a Conectados por permitirme traerles algo de información y comentarles lo que la legislación laboral tiene para nosotros el día de hoy. El tema que tú mencionas es realmente muy importante, ¿no? El que se produzca un despido de manera adecuada. Porque la intención de un empleador puede ser, en muchos casos, darle fin a un vínculo laboral por diversas razones. Y es posible, porque obviamente la relación laboral tiene, de un lado, un empleador que ha contratado a un trabajador para que cumpla determinados fines, y es posible que este trabajador no los cumpla. Y en este caso se impone seguramente la decisión de que prescindir del trabajador. Correcto, doctor. Empecemos para que nuestros teleoyentes puedan tener una mayor amplitud, mayor conocimiento. ¿Existe alguna ley, alguna norma en tema laboral que pueda amparar al empleador y al empleado? La norma que regula la relación laboral de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, todos aquellos que trabajan por un empleador privado, es el Decreto Legislativo 728, a través de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es una norma ya vigente desde el año 95, con diversas modificaciones, que establece cómo se forma un contrato, los tipos de contrato, el periodo de prueba, cómo es que se puede despedir un trabajador por causa justa y qué sucede en caso que el empleador lo haga de manera inadecuada. Y la posibilidad de que el trabajador acuda al Poder Judicial ante una acción inadecuada del empleado. Ahora que ha mencionado la parte legal, es primero acudir a qué entidad, ¿SUNAFIL, Ministerio del Trabajo, o de frente se puede acudir a otra instancia como medio judicial? Cuando estamos ante un despido arbitrario, que significa que el empleador sin ninguna justificación nos saca de la empresa, lo primero que tiene que cuidar un trabajador es demostrar y acreditar que se produjo ese hecho. Porque a veces sucede que los trabajadores dicen, me despidió arbitrariamente, y van a algún reclamo luego de 5, 6, 7 días, y en ese interín el empleador más bien lo ha acusado a él porque faltó a trabajar. Exacto. Entonces, la primera acción como un abandono de trabajo. Un abandono de trabajo. Entonces, la primera acción del trabajador es que tiene que ser inmediata. Si el día de hoy el empleador me dice, no entras a trabajar, yo tengo que buscar alguna autoridad o buscar alguna forma o algún medio que certifique que esa decisión de no ir a trabajar no es mía, sino es del empleador. El servicio habitual al cual se recurre actualmente es a la policía, que el sector que puede prestar el apoyo para poder hacer esa verificación. Es una constatación simplemente de lo que sucedió, o a SUNAFIL a través de una solicitud en la cual se pide que vaya un inspector a verificar esto. Si es que el empleador, para hacer que el trabajador no vaya, le mandó un correo, le mandó una carta, le dijo, ¿sabe qué? Usted ya no va a ir. Ahí está la prueba, no será necesario ir ni a SUNAFIL ni a la policía, porque ya está la decisión del empleador. ¿Medios probatorios actualmente son correos, WhatsApp, audios? Todo aquel medio que pueda ser evidenciado y presentado y, obviamente, guardado algún tipo de medio que permita su reproducción, ¿no? Entonces, tanto SUNAFIL como el Poder Judicial aceptan esos medios para determinar el cumplimiento o el incumplimiento de los derechos laborales. Correcto. Vamos a ir a ver paso por paso. Sí existe una norma, sí existe una ley, existe una entidad también que es el Ministerio de Trabajo, como también SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿En qué casos debo acudir a SUNAFIL y en qué casos debo acudir al Ministerio de Trabajo? SUNAFIL tiene la disposición ya desde el año 2014 y de manera progresiva lo ha ido asumiendo a nivel nacional de encargarse de la vigilancia y el cumplimiento de los derechos laborales en todo el país. Entonces, antes la ocurrencia de cualquier incumplimiento laboral, como un despido arbitrario, es SUNAFIL a donde deberíamos recurrir. El Ministerio de Trabajo lo que nos brinda a los trabajadores, es un servicio de asesoría legal.
O sea, uno va a las oficinas del Ministerio de Trabajo el día de hoy, acá o en las diferentes regiones a nivel nacional, que son las direcciones regionales que dependen de los gobiernos regionales, y ahí tiene un consultor que va a orientar sobre los pasos de cómo efectuar su actividad, inclusive en algunos casos los asesoran judicialmente en su reclamo de manera gratuita. Creo que llegan hasta medios conciliatorios, ¿no? Ahora tienen también medios de conciliación. También, qué bueno que lo mencionas, Luisa, justo los Ministerios de Trabajo y las direcciones regionales tienen también en su ámbito de actuación conciliadores que antes de que este suceso pase al Poder Judicial, se pueda solucionar en la vía administrativa y no vayan pues a un proceso que es largo, tedioso y que va a perjudicar a ambas partes. En Ahora, este caso, este proceso cuando uno va o se da por despedido, te despiden arbitrariamente como trabajador, ¿tú vas al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL de manera personal o se puede hacer también ahora vía remota? en el día de hoy ambas entidades funcionan de manera remota. SUNAFIL permite la presentación de solicitudes de manera presencial, pero no es una obligación, pueden ser también de manera virtual, y el Ministerio de Trabajo hace su atención al público de manera remota. Se genera una cita y un consultor, inclusive también un conciliador, les va a dar la atención. En las regiones, según tengo entendido, sí hay regiones que están atendiendo presencialmente para tanto dar las consultas y efectuar las conciliaciones en este caso. Estamos hablando sobre despidos arbitrarios con el doctor Herbosa. Pueden llamarnos al 936-520-594, acá en Despejando Dudas, y en la parte de conducción les saluda Luisa Loyola. A ver, doctor, nosotros estamos en una empresa, ¿no? Para que nos puedan entender todos nuestros teleoyentes, estamos en una empresa, nos contratan, ya sea por un contrato formal o con recibos por honorarios. Vayamos por el segundo caso. Si estamos con recibos por honorarios y supongamos que tengo algún tipo de incidente o accidente dentro del trabajo, no voy a laborar 2 o 3 días y me despiden de inmediato. ¿Esto es un despido arbitrario? En el caso de que exista una relación basada en recibo de honorarios, estamos hablando de una contratación civil. Obviamente eso es siempre y cuando este recibo por honorarios esté justificado en que no hay dependencia del trabajador hacia el empleador. Cuando dice dependencia, ¿a qué se refiere? Que el empleador me dé las órdenes de cómo hacer mi trabajo, que me dé un horario, que me proporcione los medios de trabajar. Si yo soy una persona que tiene un contrato de honorarios con una empresa, yo tengo el encargo de efectuar algo, pero lo haré a mi manera, lo haré en mi horario, lo haré en mi tiempo. Es decir, los clásicos contratos de honorarios que conocemos son nosotros los abogados, una empresa nos contrata y nos dice, bueno señor, quiero que usted me defienda en el tal caso. La empresa me dirá su objetivo, pero yo soy el que decide libremente cómo lo hago. Ok, entonces estamos hablando que cuando te contratan con recibos por honorarios, estamos hablando que se cumplan objetivos y metas. No necesariamente que tengas un horario, una oficina, un lugar, dentro de la empresa, ni mucho menos que acates órdenes durante 8 o más horas. Así es, si a pesar de que yo tengo un recibo por honorario, sucede esto, tengo horario, recibo órdenes, me dan bienes del empleador para hacer el trabajo, estoy hablando de un contrato laboral. Un contrato laboral que está desnaturalizado y que obviamente habilita que el trabajador reclame en la vía de SUNAFIL o reclame posteriormente en el Poder Judicial de que en realidad, a pesar de que firmó un contrato de locación de servicios, le corresponde los beneficios de un trabajador por todo el tiempo que estuvo trabajando bajo esa modalidad. Y en el supuesto que tú mencionabas, Luisa, si esta persona que está bajo honorarios y tiene estas condiciones, debería acudir a SUNAFIL para reclamar que fue despedido arbitrariamente y que la relación que tuvo fue una relación de trabajo y no una relación civil. Correcto. Y supongamos que este contrato de locación de servicios es durante el periodo de 3 meses para supuestamente una prueba, pero según el contrato tienes horarios, tienes un jefe, tienes un lugar de trabajo. ¿Ya se genera un vínculo laboral? El vínculo laboral se genera desde el momento en el cual el trabajador pone su fuerza de trabajo hacia el empleador. Lo que permite la legislación nacional en el Perú es que cuando se inicia este vínculo, el empleador tiene hasta 3 meses de periodo de prueba, es decir, un periodo en el cual analiza las capacidades del trabajador y tiene la potestad y la libertad de poder decidir sacarlo del trabajo si no le satisfacen el desempeño del trabajador. No tiene que darle justificación alguna, simplemente invoca ese periodo de prueba y lo retira del trabajo. Lo que sí le corresponde obviamente a un trabajador luego de un mes de trabajo es sus beneficios laborales por el tiempo trabajado. Uno a partir del mes de trabajo genera una porción de CTS, una porción de gratificación y una porción de vacaciones. Entonces, además de mi sueldo, si me voy después de un mes,
van a tener que hacer una liquidación por eso. Estamos hablando, así sea recibo por honorario, si tiene un contrato, aún así le corresponde el beneficio de CTS, vacaciones y gratificación. Y gratificación. Y le correspondería porque estamos hablando de una persona contratada por honorarios, pero que en realidad es un trabajador. Exacto. ¿No? Entonces, y sabemos de muchos casos de empleadores que adoptan esta modalidad, pero por el momento de la liquidación son conscientes y porque además se quieren evitar problemas posteriores de reclamos y le pagan estos beneficios a los trabajadores, ¿no? ¿Ahí correspondería un despido arbitrario, o sea, el monto del despido arbitrario dentro de esta liquidación? En el caso de el uso del periodo de prueba, que de los 3 meses no hay un despido arbitrario. Correcto. Cuando el trabajador pasa los 3 meses, el empleador tiene que pagarle, si es que lo quiere sacar de manera arbitraria, sin una justificación, una indemnización equivalente a un sueldo y medio por año de servicios. Correcto. Si el tiempo es menor, obviamente el pago sería proporcional. Correcto. Bueno, nos pueden seguir a través de Conectados TV Perú y nos pueden llamar al 936-520-594. También nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales, a través de YouTube, Facebook e Instagram. Acá tenemos algunas preguntas, ya nos están escribiendo. A ver, dice Claudia desde Chorrillos. Yo estaba trabajando, pero tuve un accidente en moto y me quedé incapacitada temporalmente. Estaba por recibo por honorarios y no me renovaron mi orden de servicio. Fin de mes simplemente me dijeron chao y no me dieron nada. ¿Qué se hace en estos casos? En el caso de Claudia estamos hablando de algo que es grave, lamentablemente, en nuestro país, que es la ocurrencia de muchos accidentes que no son reconocidos ni declarados por las empresas, porque hay una obligación legal de declarar los accidentes que suceden en las empresas. Entonces yo le recomendaría a Claudia que recurra a los canales de UNAFIL en vía virtual o que envíe una persona, si necesita hacerlo de manera presencial, para que haga presente, lleve todas las evidencias del trabajo que ha tenido. Recuerden, WhatsApp, correos, uniformes, fotos, todo eso que uno ha tenido durante el desempeño laboral justifica y acredita que alguien tuvo esa relación laboral y que tiene derecho luego, acabada ella, o en el caso de que nos menciona Claudia, le pasó un accidente, que reclame por eso. Y ahí es importante también recordar a los trabajadores que les sucede un accidente laboral y cuando van a un centro de salud, declaren y mencionen que están ante un accidente de trabajo. Porque si mencionan ahí que es un accidente común, se quedaron en su casa, debilitan la posibilidad de reclamo. Hacen que el trabajador, que ellos mismos, luego cuando quieren reclamar al empleador, sus posibilidades de éxito sean menores porque han dicho que el hecho no fue un accidente. Y con esto obviamente le dan la razón al empleador que va a querer deslindar sus responsabilidades al respecto. Correcto. Acá tengo otra pregunta, nos están escribiendo desde Surco, me llamo Inés. Estaba trabajando en una empresa con recibos por honorarios, pero sin embargo cumplía horarios, tenía un jefe y cumplía sus mandatos. Sufrí un accidente y me rompieron, dice, las costillas. Sin embargo, cuando le comenté esto a mi jefe inmediato, me dijo, tu trabajo solamente es estar sentada, así que decides si sigues o te despido. Bueno, en este caso, según parece, la pregunta es que ella sufrió un accidente particular, digamos. Así es. Entonces, lo que tiene derecho una persona y un trabajador, y claro, el problema que está por honorarios, es que estando con una dolencia, lo que tiene derecho es un descanso mientras dure esta dolencia y de acuerdo a lo que el médico prescriba. No es su accidente de trabajo, no es responsabilidad del empleador ahí, pero sí hay que respetar el derecho del descanso, obviamente garantizado, si es que estuviera afiliada de salud como un trabajo normal, obviamente de salud pagaría a partir de los que pasan los 20 días de descanso, pagaría este subsidio y no sería costo del empleador. Acá los empleadores también pierden. Como no han asegurado al trabajador, claro, la salida más fácil para ellos puede ser decidir sacar al trabajador, pero eso es totalmente inhumano y malo. Pero si estuviera asegurada, pues no tenían ellos ahí ni mayor problema, ¿no? Correcto. 936-520-594. Ya sabes que nos puedes escribir y hacer las preguntas que desees aquí en Despejando Dudas con el doctor Herbosa. Carlos desde Lambayeque dice, trabajé casi durante 8 años como conductor en una empresa inmobiliaria. Una semana antes de fin de mes me despidieron, me reconocieron mi dinero, pero ahora estoy sin trabajo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo sugeriría a Carlos para que verifique bien, se acerque a la oficina del Ministerio de Trabajo, de la Dirección Regional de Trabajo de su localidad, para que le analicen el monto que le han otorgado, si corresponde a todo el tiempo que él ha laborado, le han pagado todos sus beneficios, todo lo que corresponde. Y obviamente también el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, a través de las regiones regionales, tiene servicios de empleo que dan las posibilidades de que las personas puedan estar mucho más conectadas. Y además no solamente es empleo, sino además tengo entendido que brindan también oportunidades de capacitación masivas y tienen diferentes programas de acuerdo a inclusive las edades y las habilidades de las personas, ¿no? Entonces yo sugiero que haga ese tránsito. La verificación de sus beneficios para si tiene algún reclamo y luego el soporte que el Ministerio de Trabajo en su localidad le puede brindar.
Recordemos que en el Ministerio de Trabajo, tanto como en SUNAFIL, también nos ayudan a hacer una liquidación si en caso ustedes no cuentan con algún contador o no tienen el monto exacto de cuánto deberían cobrarle a esta empresa. Es así, ¿no, doctor? SUNAFIL y el Ministerio hacen una liquidación. Así es, el Ministerio de Trabajo es una liquidación inclusive oficial que, digamos, entrega a las personas, obviamente contra la información que ellos le den con documentos para acreditar su relación laboral. Y SUNAFIL tiene ya un aplicativo en su página web por el cual uno puede acercarse a su autoliquidación de manera referencial, obviamente, ¿no? Correcto. Hay algo también importante, doctor. Vamos a hablar sobre el tema, estamos hablando sobre el tema de despidos arbitrarios, pero también hay una parte importante. ¿Qué sucede? Por ejemplo, acá nos escriben desde Surco, Aurelio, dice, tiene más de 11 años trabajando en una empresa y desea retirarse de esta empresa. ¿Él tiene derecho a recibir una liquidación? Claro que sí. Bueno mencionar de que lo que llamamos de liquidación el día de hoy es integrada por la CTS, que el empleador tiene que pagarla cada 6 meses en una cuenta bancaria. Entonces, simplemente lo que el empleador te da es la carta para que retires esa CTS. Y lo que tendría que darte el empleador es tu parte proporcional de tus vacaciones que no has gozado, la gratificación que te corresponde en el periodo en el cual tú renuncies. Por ejemplo, estamos hoy día agosto, ya agosto acumulé 2 sextos de mi gratificación, me daría esos 2 sextos y las vacaciones que no hubiera gozado, ¿no? Esa es la liquidación en realidad, no es un monto adicional a ello, ¿no? La CTS, si el empleador la depositó como corresponde, está en el banco y deberían retirarla con la carta que el empleador debe brindar. Y si no estuviera, pues habría que hacer la liquidación, el cálculo de los intereses, porque la CTS debería estar en el banco ganando intereses, y si el empleador no lo ha hecho, tendría que pagarlos él, y obviamente pagarle todo eso al trabajador. Y como renuncia, no hay un pago de indemnización, ¿no? Claro. Solamente es los beneficios sociales. Los beneficios sociales, correcto. Bueno, recuerda que estamos en Conectados TV Perú, puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, estamos en más de 100 canales, doctor, a través de nivel nacional, y también nos puedes escuchar a través de Radio RTL. Bueno, continuamos con las preguntas. Acá hay una pregunta bastante importante, doctor. ¿Qué pasa también cuando yo me doy por despedido? Una pregunta que yo le hago abiertamente, ¿no? Porque estamos hablando sobre despido arbitrario cuando básicamente o directamente el empleador te dice ya no trabajas, sino hasta hoy día. Pero ¿qué pasa también en los casos, y que he escuchado en el Ministerio de Trabajo, cuando yo me doy por despedida o despedido, ya sea por un maltrato, ya sea porque pasó algún acontecimiento que me hace renunciar involuntariamente y ya no voy a laborar? Sí, está previsto en la legislación que ante determinados incumplimientos del empleador, el trabajador pueda darse por despedido. Pero lo que tiene que hacer es, previamente el empleador tiene que permitirle que enmiende su conducta. Le debe mandar una carta, preferentemente notarial, indicándole que porque no le pagó, porque lo viene hostilizando, porque tiene algún problema con él entiende que esa conducta es una hostilización que hace que él se dé por despedido. Exacto, entonces, correcto, le manda esa comunicación al empleador y le dice, oiga, corrige y cumpla con eso. Si usted no cumple, yo a partir de la fecha tal, ya me doy por despedido, y si me doy por despedido, obviamente usted me tiene que pagar indemnización por despido arbitrario. ¿Esta comunicación debe ser vía notarial? Vía notarial, es lo más adecuado para que haya constancia de que el empleador la ha recibido de manera adecuada. ¿Y cuánto tiempo tiene el empleador para poder contestar esta carta? Tiene 6 días calendario, que en realidad es el tiempo que se supone, además debería haber acreditado que ha enmendado su conducta. O sea, la respuesta del empleador es, oiga, bueno, si le cumplo con eso, le pago. No es entrar a discutir si está bien o no bueno, podría hacerlo, pero en realidad el objetivo de ese plazo es para que el empleador enmiende su conducta. Y si venció ese plazo, no lo enmienda o lo que argumenta no es justificable, el trabajador podrá darse por despedido y reclamar el despido arbitrario. Correcto, pero ahí también entra cierto temor de parte de los trabajadores, ¿no? Y lo hablo porque también me están escribiendo bastante sobre este tema. ¿Qué pasa si yo retorno a mi trabajo y la hostilidad sigue por algún u otro medio? Con el fin, porque muchas veces se ve que, bueno, que muchas empresas inclusive para poder despedirte y no pagar te dicen has robado o cometiste tal delito, entonces uno ya queda manchado, asustado, entonces muchas veces prefiere retirarse y ya no entrar a un tema de pedir de alguna otra manera respeto. En estos casos, ¿qué se debería hacer, doctor? Bueno, lamentablemente cuando hay una negativa, digamos, irrazonable del empleador, es bien complicado que el trabajador pueda hacer valer su derecho si es que esta negativa del empleador no llega a la ilegalidad. Entonces, lo que tendría que buscar el trabajador o pensar es en qué medida esto termina siendo ilegal y
permite de que uno convoque a SUNAFIL, básicamente para verificar incumplimientos, y esos incumplimientos obviamente van a merecer una acreditación y luego le van a generar una prueba para que el trabajador pueda generar un proceso judicial por hostilidad y obviamente obtener algún tipo de reparación, ¿no? Ese es el camino que yo recomendaría, ¿no? Acudir a SUNAFIL para que adviertan la hostilidad, esto va a hacer que se corrija por parte del empleador y de no ser así, ya irá a la vía judicial para pedir alguna indemnización al respecto. Nos escribe Javier desde Pueblo Libre, dice, ¿cuánto tiempo tiene mi empleador para poderme pagar mi liquidación? El plazo para que un empleador pague la liquidación cuando culmine el vínculo laboral es de 48 horas. O sea, debería a los 2 días hábiles pagar esta liquidación. Si a mí yo renuncio el día viernes y el día viernes me aceptaron la renuncia, el día martes deberían estarme pagando, si es que mi jornada acaba en viernes, el día martes deberían estarme pagando mi indemnización. A partir de esos 2 días que si no se cumpliera, el empleador debería estar sujeto al pago de intereses por esa demora. Ya sabes que los puedes llamar al 936-520-594 para poder despejar todas tus dudas legales con el doctor Herbosa, quien nos está hablando sobre el tema laboral de despidos arbitrarios. Estamos viendo todas las formas de despidos arbitrarios que puedan existir, tanto directamente como indirectamente. Recuerda también que nos pueden escuchar por Radio RTL, Perú FM, y que estamos en más de 100 canales con Conectados TV Perú. Doctor, acá tengo una pregunta. Dice, mi empleador quiere que renuncie por mutuo acuerdo, pero mi liquidación me la quiere pagar en 38 cuotas. Nos escribe Antonio desde Huánuco. ¿Es posible esto de llegar a fraccionar una liquidación? De manera real, sí, debemos decir lo que es posible, ¿no? Lamentablemente acá a veces se impone la voluntad del empleador en la medida que tiene el control de la economía en sus manos, ¿no? Este beneficio en pagarlo. El trabajador lo que podría hacer es no aceptar esto y recurrir a las instancias para que se lo paguen, pero claro, yo no me arriesgaría a decir, oiga, el trabajador conoce la situación de la empresa. De repente hay algo que realmente sucede ahí que impide que sea pagado esto de manera adecuada. Yo negociaría para que esto se reduzca. Y si no aprecio, y si yo advierto y yo sé que es simplemente una negativa del empleador de pagar esto porque no lo desea hacer así, recurrir a las instancias respectivas, en este caso SUNAFIL, para el pago de los beneficios sociales de manera oportuna. Y que además, si el empleador no lo haga, obviamente genere una multa por ese incumplimiento. Es más, tengo entendido que cuando una empresa se da de baja o se da por liquidada, lo primero que tiene que hacer es pagarles a los trabajadores y luego a los proveedores, ¿no? Así es, los créditos laborales, es decir, las deudas que tiene una empresa con sus trabajadores, en casos de liquidación, como tú bien mencionas, Luisa, responden básicamente a una preferencia primera, es decir, se pagan primero sobre todas las deudas que tenga un empleado. Correcto, doctor Ricardo. Entonces, estamos conversando y vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto en despidos arbitrarios. Estamos viendo que existen despidos arbitrarios de manera directa. ¿Cómo es que el jefe o jefa te diga de manera directa, ya no va más, ya no trabajas, hasta aquí? Y tenemos que tener los medios probatorios. Puede ser a través de vía WhatsApp, un correo, llamadas o alguna imagen que nos pueda servir, ¿correcto? Esto es aceptado por medios como SUNAFIL y también el Ministerio de Trabajo. Ya saben que todos los trámites por despido arbitrario, alguna consulta, tanto SUNAFIL como el Ministerio de Trabajo la están aceptando también vía remota, que es lo que nos ha comentado el doctor Herbosa, lo cual de alguna otra manera facilita y agiliza que no estén yendo o que no estemos yendo de manera presencial a estas entidades, ¿no? Porque antes hacían largas colas, teníamos que ir 1, 2, 3 veces porque nos pedían documentación variada. Sin embargo, ahora todo es más fácil con la virtualidad. Por otro lado, también tenemos que tener todos los medios probatorios. Recuerden a todos nuestros teleoyentes y a todos los que nos están escribiendo que si queremos hacer algún tipo de denuncia, queja o reclamo de nuestra liquidación, tenemos que ir con fundamentos. Puede ser el recibo por honorarios, un contrato. ¿Qué más podría ser, doctor? Hasta los abonos de la cuenta bancaria que identifican a veces quién es el que lo ha depositado de manera permanente, ¿no? De manera continua en tales fechas específicas. Y obviamente ya los testigos viene a ser una prueba muy extrema, pero si no hay otras, podrían ser los testigos, pero claro, ya sería para llevar a la vía judicial, ¿no? Correos también corporativos, ¿verdad? Correo corporativo, la asignación de correo corporativo, por supuesto, pero sí, la propia entrega de los uniformes de enseres de la empresa que luego son devueltos, los celulares que se dan, los uniformes, ¿sabes? Que se brindan para el desempeño de la labor y que hay que devolverlos, obviamente acreditan que hay una relación laboral, acreditan inclusive hasta un tiempo de trabajo seguramente, ¿no? Claro, recuerda que nos puedes llamar al 936-520-594, nos siguen escribiendo para despejar todas tus dudas aquí en nuestro programa.
sobre temas legales. Hoy día con el doctor Ricardo Herbosa, quien nos está despejando dudas con el tema de laboral. Doctor, ¿qué más tenemos que tener? También hemos dicho que hay personas que se pueden dar por despedidas por un tema de hostilidad, de hostigamiento laboral. ¿Es correcto? Así es. El empleador, a veces abusando de su capacidad de manejo de una empresa, incurre en excesos y estos excesos no tienen por qué ser admitidos. La base de una relación laboral es el sustento de la dignidad del trabajador. Y en ese sentido, la ley ha establecido mecanismos para que un trabajador que se sienta afectado por ello pueda darse por despedido previo un procedimiento de intimación y de búsqueda de corrección del empleador. Si el empleador no se corrige, uno podrá darse por despedido. Correcto, doctor. Le agradezco mucho el haber aceptado nuestra invitación. Bueno, tenemos otro tema importante por el que vamos a hablar más adelante en otro programa donde lo vamos a invitar. Muchísimas gracias. Hemos estado en Despejando Dudas con Luisa Loyola en la parte de conducción. Recuerda que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en más de 100 canales en señal abierta y nos puedes escuchar a través de Radio RTL Perú FM. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos a Despejando Dudas. En la parte de conducción les saluda Luisa Loyola. Como todos los días tenemos casos legales y vamos a despejarlos con un especialista. Y recuerda que nos puedes llamar al 936-520-594. Nos puedes seguir también a través de nuestras redes sociales y también puedes escucharnos a través de Radio RTL Perú FM. Estamos en más de 100 canales en señal abierta, tanto en Lima como en provincia. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Luisa, por la invitación que se renueva y siempre dispuesto para poder apoyar en cualquier información de materia laboral que ustedes quisieran brindar. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, estuvimos conversando hace un tiempo atrás sobre el tema de despidos arbitrarios, pero quedó un tema bastante importante sobre este tema, que es tipos de relaciones laborales que tenemos con nuestros empleadores y con nuestros empleados, tipos de contrato, en qué ocasiones deberían darse, por ejemplo, un recibo por honorarios, en qué ocasiones deberían darse una alocación de servicios, en qué contratos tienes durante el periodo de 3 meses de prueba, cuando ya eres permanente, tanto en el sector público como privado, doctor. ¿Cuáles son las interrogantes que podemos tener? ¿Es igual en el sector público que privado? Empecemos por ahí. Existe un fenómeno parecido entre el sector público y el sector privado, porque en ambos casos suceden que hay relaciones laborales, llamémosle encubiertas, a través de la figura de los honorarios profesionales. En el caso de los trabajadores del régimen privado, los trabajadores privados, se hace un contrato de locación de servicios y se paga por honorarios. En el caso del sector público, se generan lo que se denominan las famosas órdenes de servicio, que implica también un pago por honorarios, cuando este personal efectúa labores similares a la de un trabajador que está en la propia entidad, y en el caso de los trabajadores del régimen privado, cuando un trabajador que está por honorarios hace lo mismo que una persona que labora en la misma empresa. Entonces, acá estamos ante supuestos, tanto en el régimen privado como en el régimen público, de desnaturalización de la relación laboral. Y la sanción de esa desnaturalización es que se considere ese contrato del inicio fue laboral. Las rutas de reclamación en sí son distintas. Acá estamos hablando, doctor Herboso, de la parte legal, la parte que conocemos, la parte que usted conoce como abogado, la parte que debería ser formal dentro de cada empresa, ¿no? Sin embargo, no dejemos de pensar y ver la realidad. Perú es un país muy informal, tenemos mucha informalidad, muchas personas que trabajan inclusive en horario, pues más de 8 horas, que no tienen contrato absoluto. Y algo de ello se me viene a colación, un poco recordando este tema que hubo con los jovencitos que fallecieron en Nicolini, ¿no? Jovencitos que estaban encerrados, mucho personal, sobre todo de este rubro, que no tiene un contrato fijo, que no tiene un contrato ni siquiera recibo por honorario, sino simplemente cobran, se puede decir, en negro. Ahora, esto se da también porque ambas partes aceptan. Entonces, ¿cómo se podría de alguna otra manera regularizar esta informalidad que vemos día a día? Sí, es un tema lamentable, Luisa, lo que mencionas, lo que ha pasado en nuestro país. Y claro, sí, la informalidad es algo que rodea. Tenemos ahorita cerca del 80% de trabajadores informales. Claro, incluimos los independientes, pero mucho trabajador que debería estar con un contrato de trabajo formal lo hace de manera informal. Uno,
por decisión del empleador y en algún caso también por decisión del trabajador. Sí, es importante mencionar que, por ejemplo, se desconoce que hay regímenes laborales, por ejemplo, de la micro y pequeña empresa, que tienen previstos beneficios menores para los trabajadores a fin de permitir que los emprendedores los tomen como trabajadores con beneficios sociales básicos para que a medida que esta MIPE vaya creciendo ya vayan teniendo beneficios laborales mejores, los que tienen los trabajadores normales. Entonces, esto se desconoce y eso hace que quienes emprendan empiecen con trabajadores a los cuales no le dan los beneficios y lo que en mi parecer es mucho más importante, no le dan la seguridad social. El costo que un empleador asume cuando un trabajador se enferma, se accidenta, si es responsable obviamente, es grandísimo, porque si no lo ha asegurado, que lo va a tener en una clínica, en la posta, ¿de dónde están los medicamentos? ¿Cómo los va a pagar? Claro. O sea, mientras que si uno va a la seguridad social, con todos los efectos que ella tiene pues una atención ahí gratuita, tiene medicamentos y tiene lo que le corresponde, por ejemplo, en caso de accidentes. Y sobre todo reponer ese personal que de alguna otra manera de repente ya está capacitado, ya tiene cierto conocimiento de la gestión de la empresa donde está laborando, ¿no? Sí, y está reconocido que aquellas empresas que han ido triunfando a nivel nacional y a nivel mundial son aquellas que han considerado de la mejor manera a sus trabajadores. Entonces, en la medida que la economía vaya mejorando y que la economía de cada empresa vaya mejorando, deberían ir a hacer un sinceramiento de su realidad y hacer una formalización de ella, ¿no? Vuelvo a decir, recordar que hay una posibilidad de formalizarlos con costos menores, porque siempre se eluda, oye, no, cuesta muy caro la planilla, son sobrecostos, no puedo pagar eso, pero si yo soy una empresa que recién está empezando, tengo un régimen MIPE, basado obviamente en que tengo ingresos menores, y puedo a mis trabajadores tenerlos asegurados, pagarles beneficios un poco más limitados, pero tenerlos con beneficios y tenerlos en planilla, que es lo importante y que es lo que me permite a mi trabajador darles una seguridad, ¿no? Seguridad y dignidad sobre todo. El trabajo debe implicar siempre dignidad y respeto de la labor que hace el trabajador. ¿Qué tipos de contratos existen, doctor? Tenemos contratos, en principio, por la temporalidad, ¿no? Hay contratos que se denominan también de tiempo parcial, por lo cual los trabajadores laboran de 4 horas a menos, están sujetos a ese contrato y tienen obviamente una estabilidad relativa, porque otros trabajadores no están sujetos al despido, por ejemplo, ¿no? Ellos sí podrían ser sacados libremente porque no cumplen este récord de tener más de 4 horas. Y tenemos ya desde el punto de vista de la temporalidad del trabajador, 9 tipos de contratos sujetos a modalidad, los que están permitidos por la legislación y permiten que el contrato dure 3, 4, 5 meses, hasta 3 años en un caso, hasta 5 años en otro, pero justificado siempre en una causal que habilite objetivamente a que haya un contrato. Por ejemplo, un contrato que siempre se menciona es el contrato de temporada. Yo soy una fábrica de helados, obviamente yo todo el año no produzco helados porque hay épocas de frío. Entonces, cuando yo sé que tengo que producir para los helados, tengo la posibilidad de contratar por temporada trabajadores para cubrir esa necesidad. Acaba esa necesidad, el contrato acaba y eso es totalmente legal. No es un despido porque yo soy un contrato por temporada. Correcto. Si yo tengo una actividad intermitente, por ejemplo, el ejemplo clásico son las personas, acá que estamos hablando a nivel nacional, las personas que trabajan en la actividad pesquera, fileteando pescado para las conservas, saben todas ellas que su labor es eventual porque está sujeta a la autorización de la pesca y al desembarque de la pesca. Entonces, estos contratos son llamados intermitentes. Cada vez que hay un llamado, luego de la pesca, trabajarán. Acabará la pesca, acabarán esa labor y este contrato termina y hasta que aparezca nuevamente una actividad. Esto incluye la actividad de construcción también, ¿no? En la actividad de construcción tiene una contratación totalmente basada en su eventualidad. Tiene reglas especiales, tiene tipos de regulaciones especiales, pero sí, el supuesto de la contratación, en el caso de construcción, es una actividad eventual. Tan es así que su liquidación se va pagando semana a semana. Los trabajadores de construcción civil reciben su liquidación semana a semana porque se supone, como todos conocemos, esto no es una labor permanente, es una labor eventual. Tenemos también entre los contratos generales para los trabajadores, los contratos que se denominan por inicio e incremento de actividad. Si soy una empresa que recién está empezando, la ley me permite de que mis trabajadores no asuman una permanencia absoluta, sino yo los contrate por un tiempo determinado en la medida que estoy creciendo. Acá hay que recordar, permíteme, Luisa, que la regla en la legislación nacional es que la contratación debe ser a tiempo indeterminado.
Estos contratos modales me permiten salirme de esa regla de manera legal porque hay razones que lo justifican. Acá también hay que recordar que nuestros amigos empresarios, nuestros colegas también, cuando hacen estos contratos tienen que tener mucho cuidado porque es lo que la ley exige y los jueces están exigiendo ya con mucho mayor precisión, y SUNAFIL lo está haciendo también, de que esa causal objetiva mencionada sea real. A veces hay muchas personas que colocan simplemente el nombre del contrato y no especifican cuál es la razón objetiva, ¿no? Como le mencionaba yo, el contrato de temporada, aludir que hay una producción temporal basada en la actividad económica que se efectúa y eso permite que sea de temporada. El contrato intermitente, que hay una actividad de pesca que es intermitente y que obviamente está sujeta a esas variables de la pesca, las autorizaciones y todo eso. En el contrato de inicio de actividad, indicar que con fecha tal se inició la actividad y eso me habilita. Pero si yo a una empresa que tiene 5 años, 10 años, le hago un contrato intermitente y pongo en el papel eso, estoy incumpliendo la norma y estoy usándolo de manera fraudulenta y eso acarrearía un perjuicio para la empresa, ¿no? Le daría una falsa idea de seguridad. Estamos en Conectados TV, en Despejando Dudas con Luisa Loyola y el doctor Herbosa, quien nos está despejando dudas a través de cómo y qué tipos de contratos existen. Ya saben que pueden llamarnos al 936-520-594, pueden escucharnos a través de Radio RTL Perú FM y estamos en más de 100 canales a nivel nacional en todo el Perú. Bueno, puedes participar llamando al 936-520-594, ya nos están contestando, ya nos están escribiendo sobre bastantes dudas. Doctor, a ver, tenemos contratos con locación por servicios, que ya lo tenemos claro, donde no debería haber de alguna otra manera pues un horario, un jefe directo, un lugar donde te sientes a trabajar, ¿es así? Así es, la locación de servicios implica igualdad real de las partes, ¿no? El trabajador tiene la decisión y la posibilidad de poder hacer este trabajo de manera independiente. No tiene por qué someterse a los dictados del trabajador y solamente del empleador y solamente tiene que darle el producto acordado. Correcto. Señor, estamos hablando de objetivos, o sea, vamos a trabajar bajo objetivos. Así es, únicamente bajo objetivos, un producto puntual. ¿Cómo ¿no? es en el caso, por ejemplo, de abogados, médicos, asesorías en general? El grafitero que yo contrato para que me arregle mi esto, no sé, el jardinero que yo lo hago. Yo al jardinero a lo más le pediré, oye, ¿sabes qué? Córtame el césped, pero yo no diré córtalo con esta máquina así, por acá no. Él es totalmente libre de hacer esta actividad como él desee, ¿no? Y con que lo haga pues una vez a la semana a mí me tiene tranquilo. Digamos. Ahora, ¿este tipo de contratos por locación de servicios se pueden repetir continuamente durante el mes o tienen un periodo? No, el contrato de locación de servicios está basado, si es legal, si es adecuado, en la propia duración del producto o del servicio que se está brindando, ¿no? Correcto. Podría ser permanente, sí. Por ejemplo, yo podría ser el abogado de una empresa años de años y estar toda la vida ligado a ella por una locación de servicios, ¿no? Siempre y cuando especifique bien el contrato y sea claro. Y la ejecución del contrato implique libertad de las partes, ¿no? Si es que hay una dependencia, si es que hay una regulación excesiva del empleador sobre la persona que le da el servicio, estamos seguramente en un contrato de trabajo. Correcto. ¿Qué otro tipo de contrato existe, doctor? Tenemos que recordar también que en el contrato de locación de servicios lo que se debe exigir, a diferencia del contrato de trabajo, es que allí inclusive yo podría reemplazar a la persona que da el servicio. Entonces acá es bueno recordar, cuando hay un contrato de trabajo, un contrato de trabajo hay cuando hay una prestación personal, hay una remuneración y hay una subordinación. En el contrato de locación de servicios, la prestación personal podría desaparecer. A mí me interesa que yo te contrato a ti, abogado, para que hagas el servicio, pero yo podría subcontratar a otro abogado y todo el servicio. Y el empleador no podría decirme nada porque yo le estoy dando un servicio que él quiere. Claro. Entonces, ahí no hay prestación personal. La remuneración, bueno, hay un pago, eso, pero lo más importante ahí es la subordinación. Es decir, el empleador guía mi actividad, el empleador me dice cómo hacerla, el empleador me va a estar controlando cada cosa que hago. Si eso es así, estamos ante un contrato de trabajo. Si no es así, yo tengo la libertad, no tengo horario, no tengo que reportar más que aquello que haya acordado libremente, estaré ante un contrato de locación de manera casual, de manera adecuada. Y lo que tendría que ver además es que mi actividad no se parezca a la de un trabajador de la empresa, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen una secretaria en planilla y una secretaria por honorarios. Y creen que con eso están ganando la tranquilidad de que esa secretaria en honorarios no va a generar beneficios.
ya está clarito que esa secretaria ha desnaturalizado su relación laboral y en cualquier momento podría reclamar y podría ser pasible la empresa de una sanción o luego, si no, el reclamo de la trabajadora. Doctor, ¿podría explicarnos qué significa desnaturalización de contrato para que puedan escucharnos nuestros teleoyentes? Perfecto. Si tenemos un contrato que indica determinadas cláusulas y estas cláusulas se respetan en la realidad, obviamente estamos en un contrato formal y adecuado. Pongamos un contrato de locación de servicios efectuado adecuadamente que dice es un contrato de locación de servicios y eso que se dice se plasma. Pero si mi contrato dice que es locación de servicios y en realidad te trato como trabajador, ese contrato que decía locación se ha desnaturalizado, se ha pervertido, se ha corrompido, porque no refleja lo que pasa en la realidad. Y acá entra en juego un principio que seguramente lo podemos haber escuchado alguna vez, que se llama el principio de primacía de la realidad. En el derecho laboral y en algunas otras regulaciones se prefiere siempre aquello que está en la realidad frente a la realidad de los papeles. Entonces, esto, por ejemplo, se verifica a través de un inspector. Yo puedo decir como empresa, acá tengo mi contrato, miren, y es locación. Oye, señor, sí, pero acá viene el inspector y ha visto que usted lo tiene ahí con un jefe que le dice qué hacer, le ha puesto un horario, le ha puesto un uniforme para que haga su labor, usted le da los bienes, entonces está totalmente subordinado. Y si está subordinado, se ha desnaturalizado el contrato que usted ha suscrito con este trabajador. Correcto. Ahí estamos en una desnaturalización del contrato, así es. ¿Y qué prima? Bueno, es el tema de la primacía de la realidad, lo que va en la realidad, ¿no? Así es. Eso es para que lo puedan tener claro. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Conectados TV Perú, despejando dudas. Puedes llamarnos al 936-520-594 y también puedes escucharnos a través de Radio RTL Perú FM. Correcto, doctora. A ver, vamos a seguir acá con las preguntas. Nos están escribiendo desde Surco, dice, llevo más de 3 años trabajando en una empresa, pero solo me pagan por días. A veces hago 4 horas, otras 8 y otras 18 horas. ¿Me deben hacer un contrato formal? Si no llega a las 24 horas semanales, estamos hablando de un contrato de trabajo a tiempo parcial. Debería ser, de acuerdo a la ley, los contratos a tiempo parcial tienen que ser formalizados por escrito, porque igual hay una relación laboral pero que tiene derechos disminuidos. Vuelvo a decir, el contrato a tiempo parcial no tiene estabilidad laboral, pero sí genera beneficios como la gratificación, genera la obligación de que esté en planillas y que acarrea eso que tenga seguridad social. Entonces, en el caso que nos mencionas, obviamente debería estar en planillas y obviamente debería haber un contrato a tiempo parcial que garantice esta relación laboral. ¿Cuál es el tiempo máximo o mínimo para poder hacer un contrato formal? Por ejemplo, si la persona labora más de 48 horas a la semana, ¿ya ingresaría a un contrato formal? Sí, el contrato de trabajo está previsto de manera general como un contrato que puede ser suscrito por escrito o de manera verbal. Correcto. Pero si ya el contrato que voy a firmar, que voy a establecer, es un contrato sujeto a modalidad, es decir, que va a durar un tiempo determinado o que tiene pocas horas de trabajo como el contrato parcial, en esos casos tiene que ser por escrito. Si no es por escrito, lo que se va a presumir, y lo dice la legislación, que ese contrato es un contrato de tiempo indeterminado. Entonces, si yo tengo un trabajador que entraba a trabajar hace, digamos, estamos hoy día en el mes de agosto, entró a trabajar el día 1 de agosto, y yo al día de hoy no lo tengo con un contrato firmado, se supone que ese trabajador es a tiempo indeterminado, porque no le hice firmar un contrato estableciendo un plazo de vencimiento. Entonces, es un tema muy importante, la formalidad en la contratación que los empleadores deben adoptar. Si no lo tienen, ojo, recuerden, si no han hecho el contrato, ese trabajador se convirtió en tiempo indeterminado. Claro, algunos me dirán, oye, pero no, yo lo puedo subsanar, yo converso con él y me firma con fecha atrasada. Podría pasar, pero si el trabajador está en su derecho de no firmarlo, él tendría garantizada su estabilidad, obviamente luego de pasar el periodo de prueba. El periodo de prueba de 3 meses es una norma aplicable para todos los trabajadores, pero pasados 3 meses y un día, el trabajo adquiere estabilidad y obviamente solo podrá ser sacado de la empresa, si es que no hay contrato, con una causal de despido justificada. Doctor, ¿qué pasa en esos 3 periodos, en ese periodo de prueba de 3 meses? O sea, ¿qué pasa con el trabajador? ¿No está blindado, por decirlo así, por alguna norma o ley? Porque supongamos que en ese periodo de prueba trabaja más de 48 horas o las 48 horas semanales, tiene un lugar de trabajo, un correo corporativo, un jefe directo, hace informes, o sea, como un trabajador formal.
pero simplemente mi pregunta es, ¿no está amparado por ninguna ley? Supongamos que el jefe de pronto dice, no me gusta esta persona o no va dentro de los lineamientos que quiero y la despide de la noche a la mañana, termina su contrato y le dice, chao, ya mañana no vienes, ¿es así? Sí, en los 3 primeros meses de la relación laboral, el empleador tiene, digamos, bajo la idea, bajo la concepción de que está analizando la permanencia del trabajador y su conveniencia en el centro de trabajo, tiene un periodo de 3 meses para analizar esta conveniencia. Y en ese periodo él puede decidir que el trabajador se quede en la empresa o se vaya sin ninguna justificación. Entonces, es una potestad que le da la norma al empleador. Obviamente, si ya pasó del mes del trabajador, tiene que darle sus beneficios que correspondan, pero la posibilidad de que lo saque del trabajo sin justificación y sin indemnización es totalmente válida, de acuerdo a la ley, por 3 meses. Si hay actividad muy especializada del trabajador, inclusive podría pactarse, y eso sí requiere un pacto por escrito, de que el periodo de prueba sea mayor a 3 meses, sea de 6 meses. Sí, y en ese periodo el empleador podría decidir libremente sacar al trabajador. Bueno, es una contradicción, ¿no? Porque, bueno, tanto la SUNAFIL como el Ministerio de Trabajo supuestamente amparan al trabajador, pero sin embargo al existir esta norma o ley de los 3 meses de periodo de prueba, como que da cierta inestabilidad a cualquier persona que ingresa a un trabajo, ¿no? Sí, bueno. Sí, es un tema de que uno tiene que alinearse a lo que quiere la empresa, y la empresa se supone también que si es un gasto, una inversión, a veces en buscar, en convocarlo, sería tonto que también decías prescindir el trabajador a cada rato y saque a otros trabajadores. Bueno, existen casos, doctor, sí, de muchas empresas que por no contratar, por no tenerlos en planilla, hacen mucha rotación de personal cada 3 meses, ¿no? No, y antes, sí, y te comento, Luisa, hay una perversión también, ¿no? Muchos, escucho que muchos trabajadores dicen, oye, a los primeros 3 meses es el periodo en el cual no estoy en planilla, y recién pasando 3 meses voy a planilla. Entonces, eso es un concepto totalmente erróneo. Si uno es trabajador, desde el primer día, del día 1, debería estar en planilla. Exacto. Otra cosa es que en los 3 primeros la empresa me puede sacar por periodo de prueba, pero yo debo estar en planilla desde el día 1. Correcto, correcto, doctor. Tengo una pregunta acá de Andrea, desde Pueblo Libre, nos escribe, dice que ya tiene más de 5 años trabajando en una empresa y que le han comentado que pasados los 5 años ya se convierte su contrato en indeterminado. ¿Es así? Sí, los contratos sujetos a modalidad, si es que entiendo que Andrea está contratado bajo esas condiciones, tienen, salvo el contrato de obra, que es un contrato muy especial, que no se da mucho, tiene un límite máximo de 5 años. Si ya pasan los 5 años, ya la empresa debería contratarlo a tiempo determinado. Es más, así no lo contrate, no le da un contrato, lo que se asume ya que a partir del día 1, luego de los 5 años, ya es un trabajador a tiempo indeterminado. No tenía necesidad ni siquiera de decirlo, el solo transcurso del tiempo determina esa calidad. Correcto. Doctor, nos están escribiendo desde Piura una pregunta bastante importante. Dice Cintia, desde Piura, trabajó 2 años en una empresa de transporte en el área de almacén como jefe. No le pagaban ni con recibo por honorarios, ni tampoco tenía contrato. Ahora la han despedido. ¿Qué podría hacer? Bueno, la sugerencia sería que esta trabajadora acumule, vea todas las pruebas que tiene a su favor y con ellas recurra a SUNAFIL para que verifique primero este despido y además los incumplimientos laborales que tenían con ella, ¿no? Los beneficios que no han pagado, las vacaciones y el no pago de liquidación que seguramente va a suceder. Pues, sí es importante que los trabajadores tengan elementos de prueba para poder demostrar ello, ¿no? Correcto. Nos escriben también desde Surco. Patricia dice que estuvo trabajando en una municipalidad, en un área importante, no nos especifica cuál, más de 2 años, sin embargo la han despedido y no le han pagado su liquidación. En el tema de las municipalidades es bueno identificar bajo qué tipo de contratación está el trabajador, ¿no? Porque en el Estado tenemos contrataciones, como hemos dicho, bajo órdenes de servicio, que son contratos no laborales y que el Estado, digamos, hace de manera más limitada cada vez, pero los hace y encubre relaciones laborales y cuyo único camino de reclamo es el Poder Judicial. Tienen los contratos denominados contratos CAS, que tienen un régimen laboral específico, que el día de hoy tienen estabilidad, pero que tienen un monto específico de beneficios, y en algunos casos tienen los contratos de los trabajadores nombrados del régimen 276, y en otros casos tienen el caso de los trabajadores del régimen 728. En las municipalidades, los obreros municipales son del régimen 728, los de oficina son 276, y las personas que los apoyan son generalmente trabajadores CAS. Yo asumo que debe ser CAS la persona que comenta,
y obviamente en este caso habría que identificar si es que los beneficios que le corresponden, sus vacaciones se les tienen que pagar, no acumulan CTS los que están en contrato CAS, básicamente su liquidación está compuesta de sus vacaciones que no haya gozado. Solo sus vacaciones. Solo sus vacaciones. Solo sus vacaciones. Ahora también ahí existe cierto temor, ¿no? Porque si uno hace algún juicio o pide de alguna otra manera, de manera legal, alguna municipalidad o entidad del Estado, quedan tachados, ya no los vuelven a llamar. ¿Cuál es el temor que podría tener este trabajador o trabajadora? Sí, lamentablemente ese es un temor grande. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas entidades públicas y nunca ha sido, por lo menos en nuestra práctica, una revisión de la actividad litigiosa del trabajador en defensa de sus derechos para ver si lo contratamos o no. Puede ser que algunos empleadores, algunos jefes de recursos humanos, algunos funcionarios vean esto malo, pero entiendo de que si el trabajador está reclamando lo que corresponde, eso no podría limitarlo en posteriores relaciones laborales, ¿no? Correcto. A veces es más el miedo que la realidad. Que la realidad, sí. correcto. Ya saben que pueden escribirnos o llamarnos al 936-520-594. Nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Conectados TV Perú y también nos pueden escuchar a través de Radio RTL Perú FM. En la parte de conducción, Luisa Loyola. En el programa Despejando Dudas nos acompañó el doctor Ricardo Herboso, quien nos habló sobre el tema de contrataciones, qué tipo de contratos existen. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Luis, a ti, y siempre presto para poder apoyar y clarificar las normas laborales, que son a veces algo complejas, y la idea es que sean sencillas y de alcance general. Un saludo a todo el Perú a través de toda la cadena que tiene Conectados. Muchísimas gracias, será hasta la próxima.